Bienvenidos a este encuentro, a esta charla que, como bien decía Roberto, tiene por temática la filosofía de los estoicos, por un lado, y luego este planteo de ejercicios prácticos para la vida. En general, cuando hablamos de filosofía, hablamos de algo que es práctico, esencialmente. ¿Por qué este planteo de esta manera? ¿O por qué en general se suele decir que la filosofía estoica es muy práctica? Cuando hablamos de la filosofía en general, ¿de qué estamos hablando? De la búsqueda de sabiduría, de la búsqueda de respuestas, no solamente como una actitud intelectual, es decir, yo las voy a comprender, esas respuestas, pero fundamentalmente esas respuestas, esos hallazgos que hago, tienen que servirme de algo en la vida. Si no, no es una actividad sin mucha utilidad. Entonces, esencialmente, desde que el ser humano ha empezado a hacerse preguntas, que es desde tiempos inmemoriales, siempre ha buscado respuestas que le ayuden a transitar la vida. Entonces, en general, hay filosofías que se abocan un poco más a entender la vida y el ser humano. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el universo? ¿Qué es la naturaleza? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Trata de entender ese contexto, ese marco de referencia a través del cual yo voy a vivir. Eso no es algo intelectual solamente. ¿Por qué? Porque en función de cómo yo entiendo la vida, cómo yo entiendo a mis semejantes, cómo yo entiendo el mundo, es como yo voy a actuar. Entonces, de esa comprensión de ese mundo se tendría que decantar una forma de vivir acorde a esas ideas. Además de eso, la filosofía también plantea aspectos prácticos sobre cómo vivir la vida. Es decir, ya nos ayuda con ese trabajo diciendo, bueno, esta forma de vivir, estas ideas, se pueden llevar a la práctica de esta manera. ¿Sí? Entonces, en general, todas las filosofías abordan los dos elementos. Por un lado, hacen una interpretación del mundo, de la vida, del ser humano, y además proponen formas de vida acordes a esas ideas. Hay algunas filosofías que trabajan mucho en estas ideas sobre la comprensión de los elementos y dejan un poco a criterio de cada uno entender cómo vivir eso. En el caso del estoicismo, hace un marco de referencia, plantea unas ideas fundamentales, pero también nos va a plantear de forma muy concreta aspectos de cómo vivir esa vida. Y entiendo que eso es también lo que lo ha hecho atractivo hoy en día. Pero algo interesante es que los estoicos no han dejado propuestos ejercicios. Esto es algo que cada uno debe descubrir. Lo que vamos a hacer en la charla es tratar de entender las ideas principales del estoicismo, entender algunas propuestas de cómo llevarlas a la práctica, y yo propuse, pero más a título de ejemplo que otra cosa, algunos ejercicios, como decir, bueno, estas ideas las podríamos vivir de esta forma, o las podríamos ejercitar de esta forma. Pero esto es algo inherente a todas las filosofías, el ejercicio. Porque otra forma de entender la filosofía es plantearlo como el arte de vivir. O sea, lo que trata de descubrir es cómo, las ideas fundamentales que me permitan desarrollarme en ese arte de vivir, en ese arte que es la vida. Y como todos los artes, uno habla del arte plástico, de la danza, los distintos artes, ¿qué requieren para ser muy bueno? Mucha práctica. No hay ningún arte que pueda llevarse a cabo exitosamente sin una inmensa cantidad de práctica. Por supuesto, hay gente que tiene más facilidades, menos, pero todos debemos practicar para desarrollarnos en un arte. En este caso, ¿de qué arte estamos hablando? Estamos hablando del arte más difícil de todos. Más difícil, es el arte de vivir. Y si para cualquier arte yo necesito ejercitarme, para aprender a vivir la vida, muchísimo más aún.
Y esto es algo fundamental, no solo de la filosofía estoica, sino de toda la filosofía. Y una cosa que nos sucede es que muchas veces quedamos un poco en el mundo intelectual, pero nos cuesta llevarlo a la práctica. Esperamos como que eso se dé mágicamente. Ese es uno, lee un libro, lee a Platón, participa de una charla, se lleva algunas ideas y dice, bueno, pero ¿y ahora cómo hago para llevarlo a la práctica? Bueno, todos los días hay que hacer algo. Y eso parte de la charla, es poder brindar algunas ideas, algunas herramientas. Y por otro lado, a mí lo que me interesaría también es que tomen esto como ejemplo para poder poner en práctica cualquier filosofía que empiecen a estudiar. Este tema que vamos a desarrollar hoy, en esta hora que tenemos, es un tema que también se ve con más amplitud y más desarrollo en nuestros cursos de filosofía, iniciando el primero, que es el curso de Filosofía para la Vida. Pero bueno, vamos a tener una hora aproximadamente, que es su hora, para que se traten de llevar lo máximo posible. Y vamos a arrancar. Voy a hacer una brevísima introducción histórica para situarnos. No voy a abundar mucho de esto, está en internet, pero aunque sea para situarnos en el tiempo. Cuando hablamos del estoicismo estamos hablando de una filosofía que nace en el siglo III a.C. Dicho en otros términos, hace 2300 años. 2300 años. Una barbaridad. ¿Dónde? En Grecia. En Atenas más precisamente. ¿Y quién fue su fundador? Como dice ahí, Zenón de Sitio. Sitio es en Chipre, o sea que era un lugar que pertenecía a la cultura griega ateniense. Y bueno, ahí es donde nace su fundador. Él era un hombre de negocios, era un hombre bastante acaudalado y representa a su familia en el comercio. Y en un viaje a Atenas tiene un naufragio donde pierde toda su carga, pierde muchas riquezas, y parte de eso es uno de los movilizadores que le impulsa a ponerse en contacto con las distintas escuelas de filosofía. Él tiene una influencia muy grande de los cínicos, que dan una escuela filosófica en ese momento, y de otros también, platónicos y otras influencias. En ese momento, Atenas había pasado por una cúspide filosófica, intelectual, y había entrado en un momento de decadencia. Un momento donde la decadencia no era solo filosófica, sino estaba en crisis sociales, políticas, de guerras, y eso quitó al ser humano de las búsquedas de los grandes ideales para hacer lo que empieza a preocuparse por cuestiones mucho más cotidianas. Entonces, de tener filósofos como Sócrates o los presocráticos, que fueron grandes filósofos, nacen una serie de movimientos que todos devienen de Sócrates, que le llaman escuelas moralistas, que justamente su preocupación era mucho más corriente, es decir, bueno, ¿cómo abordar la vida? ¿Cómo vivir la vida con sentido? ¿Cómo tener una vida plena? Y abordan justamente estas cosas mucho más corrientes. El estoicismo deviene de los cínicos, que era una escuela moralista, y también es una escuela moralista el estoicismo, que se hace estos planteos. El estoicismo va a tener, se llama así, su nombre viene del lugar donde empieza a discurrir estas enseñanzas, que era en un lugar público, como una suerte de plaza, que era un lugar con pórticos, con arcos. Ese es el nombre, eso es lo que significa stoai poikiles, pinturas. Había una zona con pórticos, con pinturas de distintos pintores famosos de la época, y ahí en ese lugar público, es muy lindo de imaginarse, es donde se reunían a compartir sus ideas, a transmitir las enseñanzas, a filosofar. Tiene distintas etapas porque si bien nace en Atenas, ahí es donde tiene su primer desarrollo con Zenón y con sus discípulos, que son a quien debemos parte de la organización de toda esta filosofía. Lamentablemente quedan muchas referencias de sus escritos, pero no quedan escritos de ellos. De esa etapa temprana, que duró un siglo y medio aproximadamente,
hay una etapa intermedia donde esta filosofía empieza a expandirse fundamentalmente en el Mediterráneo y llega a un lugar que estaba en apogeo, que era Roma. Entonces este es un momento de transición y luego está la nueva etapa, que es en el siglo I y II, que en sí agarra como este proceso. Roma estaba finalizando su fase de república, también con una gran corrupción, con cosas inimaginables para nosotros que no conocemos de esto. Un momento muy crítico donde también necesitaban algo que los ayudara a afrontar los desafíos de la vida, y en ese ámbito encuentra tierra fértil estas ideas para desarrollarse, también porque el espíritu del romano era muy acorde a esta filosofía. Y luego ahí tenemos la tercera etapa, donde se desarrolla y alcanza tal vez su mayor esplendor, sobre todo el conocido para nosotros, y ahí hay distintos exponentes. Los más famosos son Epícteto, Séneca y Marco Aurelio. Y aquí encontramos algo que también es un distintivo de esta filosofía y nos muestra cómo una filosofía puede ir a la esencia del ser humano más allá de las circunstancias exteriores, porque tenemos este caso de Epícteto, que era un esclavo, y tenemos el caso de Marco Aurelio, que seguía las enseñanzas de Epícteto, sus escritos, y era un emperador. Tenemos un emperador aprendiendo de un esclavo. Y lo que vemos es lo universal de esta filosofía, porque como atañe al ser humano en su esencia, todo lo externo son nada más que circunstancias. Este es un poco el contexto histórico, y ahora nos vamos a sumergir o a dar una pincelada sobre las ideas principales que tenía el estoicismo. ¿Para qué? Para luego poder entender de dónde vienen algunas de esas ideas en su aplicación. ¿Sí? Entonces, principios de la filosofía estoica. Primero, el universo es uno. ¿Qué significa? Es una idea muy interesante y muy abarcativa, porque nosotros cuando nos paramos y miramos las cosas, vemos cosas múltiples y decimos, bueno, están las demás personas, están los animales, están los vegetales, cada uno hace su vida, está la naturaleza, que está fuera de mí, están los planetas, y vemos como todas cosas diversas. Y ellos decían, todo lo que existe es parte de una sola cosa, como si todos fuéramos átomos de un mismo ser. Y eso hace que somos todos parientes cercanos, que estamos todos juntos en esta aventura de la existencia. Esto es algo muy interesante y va a tener mucho impacto en muchas ideas sociales, culturales que tenía el estoicismo y tenían los romanos también. Entonces tenemos este universo uno del cual todo lo que existe es parte, es decir, todos formamos parte de una unidad, entonces estamos juntos en esto. Y este universo además es inteligente. ¿Qué quiere decir? Está ordenado por una inteligencia cósmica. Entonces todo tiene un sentido, todo tiene una razón de ser. No hay nada que sea circunstancial, no hay nada que esté descuidado. Todo responde a esa gran inteligencia, al orden de esa gran inteligencia. Y luego está el ser humano, que somos un pequeño cosmos, un microcosmos. Es decir, somos como un reflejo de ese gran universo, pero en pequeño. Y como tal, también participamos de esa mente, esa gran inteligencia. Es decir, nosotros también tenemos nuestra propia inteligencia, que es un reflejo de esa gran inteligencia, y por eso tenemos la capacidad de entender las cosas. O sea, podemos entender el orden del universo porque nuestra inteligencia es de la misma naturaleza que la inteligencia del universo. Y justamente por este motivo está todo organizado, el universo en su lugar ordenado, organizado, todo mantiene una armonía, está en su punto justo. ¿Por qué? Porque fue creado por una gran inteligencia. Y de esto devienen estas dos ideas muy importantes. Este universo no está al azar, tiene un sentido de existencia, y eso es lo que plantea la ley de finalidad.
lo que va a decir es que todo lo que existe tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Llegar ahí, como dice, hacia el bien. ¿Pero qué significa esto? Podemos entenderlo como llegar a la perfección, llegar a la completura, llegar a su desarrollo total. Entonces, este universo del cual todos somos parte, marcha hacia su destino irreversible de perfección. Y nosotros, como parte de él, tenemos la misma meta, la meta de llegar a nuestra propia perfección, nuestra propia completura. Y luego hay otra ley que es la ley de necesidad. ¿Y qué nos va a decir? Que todo lo que sucede en este camino va a ser necesario para llegar a ese destino. Esta es una idea interesantísima. Porque uno dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa otro? Porque es necesario transitar todas las vicisitudes de la vida, es necesario para poder llegar a ese destino de perfección. Esto tiene una similitud, si quisiéramos relacionarlo con otras culturas, con las ideas en la India del Dharma, que es como esta ley de finalidad, que es el destino de toda la existencia. Y la ley del karma, sobre la cual seguramente han escuchado más aún, están un poco más familiarizados, que tiene que ver con esa ley de causa y efecto, que significa nada sucede por azar, todo tiene una causa. Y la causa es la necesidad de llegar a esa perfección. O sea, cada circunstancia que tenemos en la vida la necesitamos atravesar para poder llegar a nuestra perfección. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces ahora hice un resumen súper rápido, express, de las ideas fundamentales del estoicismo. Y ahora vamos a meternos un poco con algunas enseñanzas prácticas. O sea, traté de acortar esto para poder desarrollar más lo otro. ¿Qué es lo que busca la filosofía estoica en esencia? Lo decimos de otra forma. Pongámonos en ese momento. ¿Cuál era el planteo fundamental del ser humano? El ser humano dice, bueno, yo quiero alcanzar, si todo va hacia el bien, quiero alcanzar mi propio bien. ¿Cuál es el bien supremo para el ser humano? Y ahí van a llegar a esta idea, que esta idea también ya viene en la filosofía griega, a esta idea de la eudaimonía, que podemos entenderla como la felicidad, como un estado de plenitud, de completura. Esa es la meta. Entonces, la filosofía estoica, ¿qué nos va a plantear? Nos va a plantear cómo vivir nuestra vida para llegar a esa felicidad. Esto no era a veces como lo entendemos, como decir, bueno, tengo que buscar el placer y esquivar el dolor y ir ahí como surfeando. Esta era otra idea, que es, ellos lo proponían como el ideal del sabio. Decían, bueno, el sabio, esa persona que está completa, que se ha desarrollado, ese es el que llega a este estado de felicidad, de eudaimonía. Algunas características para empezar a vislumbrar algo que vamos a ir desarrollando. Dice, vida sencilla y virtuosa acorde a la naturaleza. Estado de plenitud interior. Por eso no es una felicidad esta cuestión de decir, no puedo parar de reírme. No, es un estado de una satisfacción interna, de una armonía interior, donde yo estoy bien. Esto de acorde a la naturaleza es muy interesante porque este acorde a la naturaleza no solo es estar en sintonía, estar en armonía con la naturaleza, sino también nosotros como parte de la naturaleza tenemos que buscar nuestro propio bien, que es dar lo que nos corresponde. Uno dice, bueno, ser parte de la naturaleza es cumplir con su rol. Cada especie da su fruto a la naturaleza. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el fruto que tiene que dar el ser humano? Porque ahí también va a devenir alcanzar esta plenitud. Pero bueno, se ve muy lindo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace o cuál es la propuesta para llegar a esta felicidad? Y ahí tenemos dos elementos. El primero es ataraxia. ¿Qué significa esto? Dice, fortaleza y armonía interior para no ser afectado por las circunstancias internas o externas.
es una cierta estado de estabilidad, donde las cosas que suceden no es que no me afectan, no me importa nada, sino que no me voltean. Yo siempre estoy en mi eje, en mi centro. Me tocan, pero no me deforman. Yo siempre mantengo mi esencia. Y en general nosotros cuando pensamos en las circunstancias, pensamos en las circunstancias exteriores. Bueno, las cosas de la vida, me va bien, me va mal, me peleo, me amigo, el trabajo. Pero no son solo esas, sino también las circunstancias internas. Porque si uno se pone a pensar en el fondo, a nosotros nos afecta mucho más las internas que las externas. Uno dice, bueno, tengo un mal trabajo, es la externa. Pero es un mal trabajo, es así. Pero uno, ¿qué le pasa con eso? Y se frustra, está contento, está triste, se enoja, tiene miedo de cambiarlo, pero quiere aprender otra cosa. Y le pasan un sinfín de circunstancias internas que surgen más de adentro que de afuera. Entonces, bueno, tenemos esta ataraxia, este estado con una cierta imperturbabilidad. Y por otro lado, dice arete. ¿Qué significa arete? Es excelencia, dice desarrollo de nuestros poderes interiores. Ahora vamos a ver cómo es esto. Entonces dijimos, para llegar a esa plenitud tengo que lograr un estado de armonía interior, donde las cosas ya no me conmuevan, no me afecten, y además tengo que desarrollar, esto lo ligo con lo de la naturaleza, tengo que desarrollar lo que me es propio, actuar de acuerdo a mi propia naturaleza, a la naturaleza humana, no animal, soy un ser humano, desarrollar mi completura. Esas dos cosas son las que van a trabajar para llegar a este estado de felicidad. Vamos a arrancar con la ataraxia, definimos un poquito más. Dice equilibrio, ecuanimidad y armonía interior. Entonces es esto, estoy en equilibrio, en armonía. Es como un árbol, ¿sí? Que tiene las raíces bien profundas en la tierra. Dice, viene ¿el viento no lo toca? Sí, el viento lo toca, pero no lo tira nunca. Él acompaña el movimiento del viento, pero siempre está en su lugar, siempre está a su eje, siempre está firme y estable en lo que es. Dice, manejo de emociones. Hoy se toma mucho esta parte psicológica, ¿no? Porque a la larga lo que lleva es a un trabajo con nuestras emociones. Y no solo con las negativas, pues decir, tengo que controlar las emociones negativas. No solo esas, sino también con las positivas. Porque unas existen en función de las otras. O sea, si estoy contento, después inexorable voy a estar triste. Y si estoy muy deprimido, en algún momento se me va a pasar y voy a estar contento. O sea, son como dos caras de una misma moneda. Si yo busco una, después viene la otra. Hay una anécdota de Sócrates que está en función de esta idea, que estaba en el momento donde estaba a punto de beber la cicuta, luego de ser juzgado, ya eran sus últimos momentos, y él llevaba unos grilletes puestos. Entonces lo sacan, y entonces justamente de liberarse de esa opresión, él justamente hace este comentario, dice, qué increíble que es el placer que deviene del dolor. Es decir, le está sufriendo, por el que tienen los grilletes, se lo sacan y ahora siente un placer, un alivio. Pero está hablando de esto, que una cosa existe porque existía la otra. Cuando uno está sano, está contento, yo estoy feliz de la vida, estoy sano, me siento alegre. No, es el estado normal. Ahora cuando me enfermo, ay, ¿por qué me enfermé? Estoy mal. Y cuando me curo, me pongo contento, me curé, estoy contento. Pero después pasa un momento y ya se me pasa. No es que sigo contento, porque una cosa existe porque existió la otra. Entonces, esto es lo que vamos a lograr, ese estado de equilibrio interior. ¿Cómo? Y ahí viene la cuestión. Vamos a ir con algunos consejos. 1. Ocuparse de las cosas que dependen de uno. Esto es una enseñanza maravillosa. No meterse en la vida del otro, no. La cuestión, ellos lo que van a decir es lo siguiente. Van a hacer una división que a primera vista parece muy simple, casi obvia. Dice, hay cosas en la vida que dependen de uno y cosas que no dependen de uno. Dice, la cuestión, el problema que tenemos es que normalmente uno se quiere ocupar de las que no dependen de uno y descuida las que sí dependen de uno.
Entonces va a decir, ¿cuáles son las cosas que dependen de uno? Y esto es donde se pone más interesante. Dice, de uno solo depende nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. O sea, lo que yo hago, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que digo, eso es lo único que depende de mí. Todo lo demás no depende de mí. Cómo está el clima, si me van a aumentar el sueldo, si me fue bien en el examen, si va a haber mucho tráfico, si la economía va a mejorar, si mi jefe me va a querer o no me va a querer, si mañana me van a dar mucho trabajo. Eso no depende de mí. Si soy famoso, si no, esas cosas no dependen de mí. Dependen de efectos externos. Uno podría decir, bueno, de mí sí dependen un poquito. Pero es un poquito. Ese poquito, eso lo despreciamos. Es muy poquito, porque fundamentalmente dependen de efectos que son externos. Ese poquito que depende de mí es lo que está incluido en el otro aspecto, que es lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago. Es decir, tengo un examen. ¿Qué depende de mí? Estudiar, prepararme bien y estar lo más concentrado posible para rendir el examen. Después, la nota que me va a poner el profesor ya no depende de mí. Voy a trabajar. ¿Qué depende de mí? Esforzarme, ser responsable, ser puntual, cumplir con mi trabajo. Si mi jefe me va a querer ascender o no, si mi jefe me va a querer aumentar o no, ya no depende de mí. Entonces, esto es una llave maravillosa, porque uno permanentemente se está preocupando sobre cosas que no puede modificar, porque ellos lo que van a decir es que sobre las cosas que dependen de mí, yo tengo pleno dominio. Esas cosas me liberan, porque yo soy libre de actuar y de decidirlas. Pero las cosas que no dependen de mí son cosas que me esclavizan si yo estoy pendiente, porque al no depender de mí, estoy atrás de circunstancias externas. Entonces, un ejemplo típico, pero que nos ha pasado a todos en un momento. Uno se levanta tarde, da vuelta, sale tarde y después está corriendo esperando el colectivo y está tenso en el colectivo, el semáforo, y justo voy para el semáforo, ¿por qué sube tanta gente al colectivo? ¿Por qué no se apura el colectivero? Esta señora, ¿por qué está charlando tanto y lo está distrayendo? Y está pensando un montón de cosas y estresado en el viaje. Y en realidad uno no puede hacer nada sobre eso. ¿Qué es lo que dependía de mí? Levantarme temprano, salir a tiempo y estar en la parada colectiva en el horario que tengo que estar. Si yo hubiera puesto la energía ahí, hubiera sido mucho menos y hubiera llegado bien. Y no me hubiera estresado. El tema es que yo me estoy estresando y no me ocupé de lo que me tenga que ocupar. Entonces, esta es una llave mágica porque si uno la pone en práctica nos permite tener muchos mejores resultados porque me ocupo de lo que me tengo que ocupar y alivia por completo mi estrés, mi tensión, mi ansiedad, porque ya no me preocupo por el resultado. Ya está, me subí al colectivo. Una vez que me subí, ya no depende de mí. Listo, me pongo a leer algo, me pongo a escuchar música, aprovecho el tiempo, porque todo lo que pase, si voy a llegar temprano o tarde, sobre eso yo ya no pasa nada. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Entonces puse algunas frases para que vean un poco en sus palabras cómo lo dicen. Dice, el hombre sabio se preocupa por la intención de sus acciones, pero no por sus resultados. Yo me preocupo por lo que voy a hacer. Después, ¿qué va a pasar con eso? Ya depende de otros factores. Otra frase de Séneca. Dice, solo tras haber aprendido a distinguir en lo que puedes controlar y lo que no, serán posibles la tranquilidad interior y la eficacia interior. Excelente, es excelente la frase. ¿Sabía Séneca? ¿Vieron? ¿Por qué? Porque está hablando de dos cosas. Por un lado, yo voy a estar mucho más tranquilo, porque me estoy ocupando de lo que me tengo que ocupar, pero también es muy interesante este aspecto. También las cosas me van a ir mucho mejor, porque yo al ocuparme de lo que me tengo que ocupar, voy a poner energía en donde da un fruto, donde un resultado, voy a hacer las cosas como de la mejor forma y me van a salir mejor. Y no me voy a estar estresando tanto. Y entonces ahora, como les decía antes, más a título de ejemplo que otra cosa, le puse como un ejercicio para darse una idea de qué va la cosa.
Por ejemplo, una cosa que uno podría hacer, listar las cosas que más me preocupan y evaluar si dependen de mí o no. Entonces uno dice, yo me estoy estresando por todo esto. Bueno, lo voy a listar. ¿Qué me preocupa? Me preocupa esto. De todas estas cosas, ¿qué es lo que depende de mí? Este aspecto. ¿Qué no depende de mí? Esto otro. Y uno ya clarifica, dice, bueno, ¿en dónde tiene que poner el foco? Uno vive preocupado por la economía y dice, ¿qué depende de mí? Lo único que depende de mí es si vivo en este país o si vivo en otro. Mientras vivo acá, voy a estar sujeto a las circunstancias externas. ¿Qué depende de mí? ¿Qué voy a hacer con eso? Pero no la circunstancia. Otro posible ejercicio, dice, en cada situación de la vida, porque el otro es más reflexivo y este es más continuo, en cada situación de la vida evaluar si depende de mí o no y ocuparnos solo de lo que depende de mí. Voy en el colectivo, ay, qué estresado que estoy, no llego. Pará, ¿puedo hacer algo para que llegue más rápido el colectivo? Le doy plata al chofer. No puedo hacer nada. Bueno, listo, me quedo tranquilo, ya está. Ya las cartas están echadas, ya lo que dependía de mí ya lo hice. Bien o mal, después jugaré eso y trataré de corregir, pues ya lo hice. Esto es una llave mágica porque entonces uno, cada vez que se encuentra en una situación de conflicto, hace este análisis y ahí toma las riendas de lo que uno puede hacer y deja lo otro librado a las circunstancias. Bueno, una herramienta entonces, ocuparnos solo de las cosas que dependen de nosotros. Vamos con otra. Dice discernimiento y objetividad. ¿Cuánto? Lo importante no es lo que sucede, sino cómo lo interpreto. Esto también es algo muy interesante, porque uno se vive haciendo malas sangres por las cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice, no sabés, me dijeron tal cosa y me dijeron tal otra, y dice, bueno, me dijeron eso. O sea, ¿yo qué valor le estoy dando a eso que me dijeron? Al fin y al cabo no deja de ser la opinión de una persona. ¿Es válida para mí o no? Si no es válida, ¿por qué me va a preocupar? La opinión de él, uno cambia todo el tiempo de opiniones. ¿No cambiará opinión o no? No me importa. O sea, me pasa algo, no sé, repruebo un examen. Ay, no sabés, me bocharon el examen. No sé, es un examen que no aprobé. O sea, tengo que estudiar más. O sea, no es dramático. Uno le da una interpretación porque uno que siente, se siente frustrado, no sirvo para nada, al final, ¿viste? Yo me tengo que dedicar a otra cosa. Uno le da toda una interpretación a las circunstancias que muchas veces no lo tienen. Entonces, es muy importante eso, dice, las circunstancias transcurren, las cosas pasan, la gente dice cosas, pero lo importante no es lo que sucede, sino cómo yo lo interpreto. Y lo más importante es esto, es que yo tengo la libertad de interpretar las cosas como quiero. O sea, está en mi poder elegir cómo voy a interpretar las circunstancias que me tocan vivir. Entonces, bueno, voy a analizarlas, voy a ver cómo las interpreto, voy a tratar de sacarle el mayor provecho a cada situación. Algunas frases para darle una vuelta. Dice, si estás molesto por una causa externa, el dolor no se debe a la causa en sí misma, sino al valor que tú le das. Y tienes el poder de revocar ese valor. ¿Sí? Lo que acabo de decir. Esta de ahora es muy linda. Dice, los barcos no se hunden por el agua que los rodea, se hunden por el agua que entra en ellos. Excelente, excelente. Entonces, esta es otra gran llave. Recuerden que estamos hablando de la ataraxia, de estar firme y estable frente a las circunstancias. Entonces, esta es otra herramienta. Nosotros, las cosas nos tumban, nos deprimen, nos afectan, porque le damos una importancia que no tienen. Entonces, nosotros tenemos que analizar cada situación y elegir qué significa eso realmente para mí. Y esto sirve tanto para el futuro como para el pasado. Volver atrás a analizar situaciones y volver a darle un sentido. Tal vez situaciones que me frustraron, que me traumaron, las voy a volver a analizar. Siempre recuerdo acá en un curso de oratoria, una mujer era directora de una escuela y me dice, yo tengo pánico a hablar en público. Lo cual me sorprendió, que lleva directora y tiene pánico a hablar en público. No sé cómo habrá hecho, es un misterio que todavía no debe leer.
Pero bueno, y le digo, ¿pero por qué tanto pánico? Y me dice, porque cuando estaba en cuarto grado, pasé al frente a dar una lección y todos se rieron de mí. Claro, el psicólogo estaba facturando como... Era increíble. Entonces, claro, analicemos esto bajo estas ideas. Ella le dio un sentido, un significado a eso, está bien, propio de una niña de cuarto grado. No sé, tal vez se burlaron, no sirvo para nada, los hice reír, no sé. Pero uno, ¿qué puede hacer? Ya adulto, ponerse en ese lugar de vuelta, volver a revisar y decir, bueno, los chicos en cuarto grado, a los 10, 11 años, se ríen de cualquier cosa. ¿Qué importancia tiene eso para mí? Y aparte, ¿cómo yo era en cuarto grado, después de 40 años? Es algo superado. Pero ven cómo uno queda atado en situaciones y cómo las puede destrabar con esta llave. Entonces ahora, posibles ejercicios en relación con esta idea. Dice, pensar en las situaciones que me molestan y reflexionar por qué me genera cada una ese malestar. Dice, no, me estoy mal con esta situación. ¿Por qué? O sea, analizarlo. ¿Qué me genera? ¿Por qué? ¿Qué significó para mí? A veces uno no lo tiene claro. Esto que les decía, como un ejemplo muy simple, ¿no? O sea, no me aumentan el sueldo. Entonces, atrás de eso hay una preocupación económica, pero también hay una sensación de falta de valoración, de que no me quiere, un montón de otras cosas. Entonces, tratar de decodificar esto. Otro posible ejercicio, dice, frente a una situación conflictiva, tomar distancia para evaluarla de una manera más objetiva. Esto es algo también muy propio del estoicismo. Esta cuestión es, bueno, tomar distancia. Estoy en un momento, me está cayendo mal la situación. Tomar distancia, porque uno está en esa subjetividad, porque esta evaluación, este análisis, tal vez erróneo, que uno hace de la situación, tiene que ver con estar muy metido. Cuando uno toma perspectiva, como el ejemplo que les decía recién, dice, bueno, unos chicos de cuarto grado se están riendo de una chica que pasó frente. Hay que ver si se rían de ellos o de otra cosa. Yo de qué se reirían. Entonces yo cuando lo veo en perspectiva, o sea, ella cuando me lo contaba era como que volvía a estar ahí en el lugar y los demás se estaban riendo. Pero si uno lo puede ver en perspectiva, lo analiza y le da otro sentido. Si tomar distancia de las cosas y verlas de una forma mucho más objetiva. ¿Estamos bien con esta idea? Perfecto. Vamos otra más, seguimos con la atraxia. Dice, las cosas no son buenas ni malas, son necesarias. Esto es un poco parecido al anterior, pero en apariencia es otra idea. Nosotros somos los que hacemos permanentemente juicios de las circunstancias. Me pasó esto, oh, qué bueno, me pasó esto, uy, qué malo. Uno cataloga las cosas permanentemente como buenas o malas. Pero lo que plantea es que las cosas simplemente son sucesos. Los sucesos no son buenos ni malos. Se pinchó la rueda del auto. ¿Qué significa? Que un clavo se introdujo, atravesó el caucho y dejó salir el aire de su interior. ¿Eso es bueno o malo? No es ni bueno ni malo. Puede ser incómodo, porque tuve que arreglarlo, pero no es ni bueno ni malo. Tal vez eso me evitó que chocara, no sé, tantas cosas que uno no sabe. Es una circunstancia que me toca vivir. El que tiene auto sabe que dentro de las posibilidades de su existencia está que se le pinche la rueda. Entonces, si alguna vez se me pinche la rueda, no está pasando algo más que lo obvio, que lo evidente para un coche. Y así con muchas cosas, es decir, me pasa, no sabía, fui al banco, había una cola bárbara. Sí, si alguna vez fuiste al banco, hay una cola bárbara, es así que vas a hacer. O sea, tuviste que esperar. No pasa nada, aprovecha el tiempo para algo, llévate un libro. Es decir, ¿es malo o bueno? No sé si es malo o bueno. Tal vez uno está todo el día corriendo y dice, bueno, voy, me siento tranquilo, con aire acondicionado y me leo un libro. No sé si es bueno o malo. Es decir, uno es el que cataloga las cosas y eso nos pone, entre comillas, bien o entre comillas mal, y dependemos de esa valoración que hacemos de las cosas en vez de entender que las cosas simplemente transcurren. Alguna frase dice, ¿qué le puede pasar a un buey que no sea propio de un buey? ¿Qué le puede pasar a un hombre que no sea propio de un hombre?
¿Qué es lo que van a decir con esto? Que todas las circunstancias que nos pasan son situaciones normales para un ser humano. O sea, a nadie, esto estoy seguro, no los conozco, o algunos sí, pero la mayoría no los conozco, pero puedo afirmar acá que a nadie le pasó algo sobrehumano. O sea, a todos nos pasan cosas humanas. Entonces, está dentro del repertorio que nos va a dar la vida. Entonces, simplemente cuando nos toca, es como decir, bueno, juega la ruleta, tiene 36 números, me va a salir del 0 al 36, no me va a salir otro. ¿Por qué me pongo contento cuando me sale uno y otro no? Porque está dentro de las posibilidades. Entonces, cuando uno lo ve de esa forma, lo ve de otra manera, ve cada situación como una oportunidad de hacer algo. Nosotros a veces, estas cuestiones, no sé, tuve que pasar por una dificultad, me echaron del trabajo y tuve que salir a buscar. Cuando yo les decía esto de cómo se desarrolla el arte de la vida, se desarrolla haciendo un ejercicio. Tal vez estas situaciones son ejercicios para desarrollarnos. Porque uno, ¿cómo va a desarrollar la paciencia si no tuvo que estar esperando en la cola del banco? ¿Cómo va a desarrollar, no sé, la resistencia, la templanza, si no tuvo, o la valentía si no tuvo que enfrentar una adversidad? O sea, estas situaciones que aparentan incómodas también son oportunidades para ejercitar una cualidad interior. Fíjense qué linda esta frase. Ahí. Dice, no busques que los eventos sucedan como deseas, desea que los eventos sucedan como lo hacen y tu vida transcurrirá sin problemas. Ok, pero me refería a esta última, miren, dice, muy conocida, dice, a través de lo áspero se llega a las estrellas. Es excelente, porque justamente ese que sintetiza toda la filosofía estoica, ese destino de perfección, el destino de perfección, pero cómo uno transita un camino hacia la perfección. Ese es un camino de perfeccionamiento. Entonces yo tengo que hacer de cada situación que me toca atravesar una oportunidad para perfeccionar una cualidad, para evocar una cualidad que no tengo tal vez tan desarrollada. El que es muy paciente va al banco y no le afecta mucho la cosa, así, ya va preparado. Ya sabe que se va preparado, saca libritos, se pone en un cuaderno, aprovecha a hacer la tarea de algo, planifica el día siguiente. El que es impaciente se pone como loco. Y para ese es el momento. A ese es el que más le sirve. Y el que peor se pone es el que más jugo le puede sacar a esa situación. Porque ahí es donde va a ejercitar su paciencia. Y no sabes lo que fue, pero me lo banqué. Lo banqué, claro. Por eso, cuando uno habla del estoico, ¿qué se imagina? Esa persona fuerte, que se banca las circunstancias de la vida. ¿Y por qué? Porque se bancó muchas cosas de banco. Afrontó, yo hoy estaba pensando antes de que inicie la charla, digo, claro, la gente que vino, un montón de gente que vino, no sé, hasta el fondo, con todo el frío que hace. Digo, claro, bueno, pues son los estoicos los que vienen a esta charla. Bueno, entonces estamos con la ataraxia, vamos bien. Entonces, si las cosas no son buenas ni malas, son necesarias. Ahora vamos a dar paso al otro aspecto que decía que era, ahí tiene ejercicio, perdón, me salteaba esto. Posibles ejercicios, dice, pensar en posibles circunstancias indeseadas que pueda tener que atravesar y prepararme para afrontarlas. Esto hoy en la psicología le dicen algo así como visualización negativa. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué me puede pasar de malo? Me podrían pasar estas cosas, o de insatisfactorio, ¿qué me podrían pasar? Estas cosas. Bueno, a ver, voy a hacer un poco liado, me voy a preparar. Esto se entiende no del todo correctamente, pero hay que ponerlo en su punto. ¿Esto quiere decir que a mí me gustaría pasar por una situación difícil? No, no es eso, no es que estoy buscando que me pase, no es que quiero que me pase. Lo que quiero o lo que busco con este ejercicio es, cuando me pase, estar preparado. Es eso, porque uno dice, no sé, nadie quiere ir a la guerra, pero si a uno le tocara en una situación crítica,
uno quisiera comportarse con honor, con valentía, con dignidad. Si uno le toca, nadie quiere enfermarse, pero si uno le toca enfermarse, quisiera vivirlo también con dignidad, quisiera vivirlo con un buen ánimo. Si a uno le toca perder un ser querido, que nunca quisiera que eso suceda, pero si le toca, uno también quisiera vivirlo con una fortaleza interior. No sé, me deprimí por 10 años, no, quisiera afrontarlo de la forma adecuada. Y de eso se trata, de prepararme para estar listo, para vivir lo que me toque vivir de la mejor forma posible. ¿Cómo me imagino que me gustaría vivir eso? Que alguien ¿Cómo me gustaría que alguien viviera eso en mi mente? De esta forma, me voy a preparar para cuando llegue poder hacerlo así o lo más parecido. Bueno, cerramos esta idea, ¿estamos bien? Vamos entonces a la siguiente. Ahí estábamos con la ataraxia, ahora cambiamos al otro aspecto que es arete. ¿Qué significa esto? Dice, actuar de acuerdo a nuestra naturaleza humana por excelencia. Como que lo mezclé un poco por lo siguiente. Porque es esto que les decía, arete significa en griego excelencia. Es muy interesante porque quiere decir actuar con la mayor excelencia que nos compete como seres humanos. Eso es lo propio, lograr nuestro mayor nivel, que no es individual, es el mayor nivel como humano. Uno cuando ve un ser humano dice, ¡oh, qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Que uno dice a veces. ¿Por qué es este ejemplo? Porque tiene algo de esto. Algo de esto tiene esa persona. Y eso es lo que nos inspira. Dice, actuar de acuerdo a la razón, a nuestras ideas superiores. Porque esta reflexión ya viene de la filosofía griega. Ellos decían, bueno, esta búsqueda del bien. ¿Y qué es este bien? Dice, bueno, cada ser en este universo tiene su propio bien. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, el bien de mantener la vida y subsistir a cualquier precio es propio de un vegetal. Vieron que me encanta ver eso. Vieron que hay una piedra, no sé, unas montañas, todo piedra, y de ahí está agarrada una plantita, que se está metiendo por todos lados y se transforma en un árbol que está colgado en la nada. ¿Pero por qué? Porque hay un esfuerzo por mantener la vida. Pero eso es lo propio del vegetal. Esta cuestión de satisfacer nuestras emociones, nuestras necesidades biológicas, es propio del animal. El ser humano tiene que tener su propio bien, un bien que sea exclusivo de sí mismo. Entonces, ¿ellos qué van a decir? ¿Cuál es la cualidad o la característica que tiene el ser humano que no tiene ningún otro? Es decir, la razón. Que la razón no es el pensamiento, es un pensamiento superior. Porque uno puede ver, inclusive en animales, formas básicas de pensamiento. ¿Sí? Tipo, te abren las puertas, te deducen cosas. Pero el ser humano tiene otro nivel de razón. Una razón que le permite captar otras cosas. Entonces es esto, es actuar. Esta razón es la que nos permite discernir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, entre nuestro deber interior y las tendencias de nuestra personalidad. Entonces, actuar con nuestra razón, porque en general uno suele pasar esto y dice, es que no sabía qué tenía que hacer. En el fondo uno siempre sabe cuál es la mejor forma de actuar. Lo que pasa es que es difícil muchas veces. Entonces uno le esquiva, pero como se engaña un poco a sí mismo, pero no porque no sepa. O a cierto nivel sabe y no lo hace tanto. Entonces la idea es, bueno, actuar de acuerdo a lo mejor que yo creo que puede hacer en cada situación. Es eso. Desarrollar, esto es interesante, nuestros poderes interiores. Porque ¿cuál es la traducción de arete? Virtud. Virtud. La virtud son nuestros poderes interiores, los mayores poderes del ser humano. Son nuestras virtudes, no son otras cosas. ¿Qué cosa no podemos lograr si tenemos disciplina? ¿Qué empresa no podemos alcanzar si somos valientes? ¿Qué
¿qué vínculo nos podemos generar si somos generosos, si somos empáticos? Y estas virtudes son los mayores poderes que tenemos, porque son los que generan nuestra excelencia. En el ejemplo que les decía antes, cuando uno se admira de una persona, se le inspira, en el fondo, ¿qué es lo que le inspira? La virtud de esa persona. Inclusive, me animo a decir más, cuando uno se enamora de alguien, de lo que se enamora en el fondo es de sus virtudes. En el momento en el que la persona las pierde, por algún motivo, las abandona, no sé, no las ejerce, uno no se enamora más. Dice, no, era una persona que era cálida, era generosa, era atenta, y ahora, mira. Entonces dice, claro, me desenamoro porque yo de lo que me enamoré no era de esa masa de materia, era de algo que había ahí adentro, que mientras se mantiene, el amor continúa. Pero cuando eso se pierde, no me enamoro más. Vieron que a veces uno dice, no, es que seguimos caminos distintos en la vida. ¿Cuál es el tema? Es que en realidad yo me fui desarrollando, o la otra persona se fue desarrollando, uno sí, otro no. Entonces ya es como que quedamos desfasados. Uno fue conquistando nuevos poderes y el otro ya no le interesó más. Se dedicó al juego y al vicio, no sé. Entonces, claro, nos fuimos manteniendo ese interés, ese amor conjunto. Entonces, esto vemos que es algo muy interesante. Vamos a ver cómo se desarrolla. Y ellos van a hablar de las 4 virtudes cardinales. Si bien, como dije, hay un montón de virtudes, pero ellos van a hablar de 4. Esta idea también viene en la filosofía griega. 4 virtudes como fundamentales. Entonces nos vamos a abocar a sintetizar algo de esto. Algo. La primera de las 4, templanza. ¿Qué es templanza? La listo todo. Templanza, fortaleza, prudencia y justicia. Estas son las 4. Templanza, fortaleza, prudencia y justicia. Y vamos a ver alguna cosita de cada una. Vamos con la templanza. Templanza es una moderación. Tener moderación en todo, tener cierto equilibrio. ¿Cómo lo puedo desarrollar? Dice, ejercitarnos en el control de nuestros deseos y nuestros vicios. Es decir, tener una moderación. ¿Y qué nos sucede? Que nosotros vamos de acá para allá. Es como que vamos un poco a los tumbos, del exceso a la falta. Estuve 3 días sin trabajar y después estuve 2 días enteros trabajando 24 horas. Y quedé exhausto. Y después estoy una semana enfermo. Y después, o sea, en todas las cosas vamos pendulando normalmente, o en muchos casos, de una punta a otra. Y esto dice, tener un equilibrio, tener una armonía, una moderación, ni mucho ni poco, como lo justo. Entonces, un excelente ejercicio, porque esto a la larga es un ejercicio de desarrollo también de mi voluntad. Entonces, es decir, bueno, restringir un poco. La idea es que tenemos que tener a nuestra personalidad como un poco en jaque. O sea, no darle mucha rienda. No sé si alguno anduvo a caballo, no le suelta rienda, el caballo hace lo que quiere. Pero para llevarlo uno, o sea, si uno se las pensa mucho, el caballo ahí cogoteando no avanza, está incómodo. Tiene que tener justo el punto justo, uno las afloja un poco y ahí es cuando el caballo va. Justo, las tiene ahí. O sea, uno tiene el control. No lo ahorca, porque si uno se excede en esto, dice, bueno, ahora basta, nunca más en tu vida de chocolate, entra en crisis. Pero lo justo, entonces uno dice, bueno, me voy a ejercitar. Me encanta el chocolate, no lo puedo dejar. Bueno, un día no voy a comer chocolate. Voy a agarrar un chocolate y decir, este no, este lo voy a saltear. Y ahí, sí, tranquilo, vas a comer chocolate, pero cuando yo te digo, porque esta es la idea. La idea no es dejar todo, pero la idea es que uno pueda tener un control sobre las cosas, no las cosas un control sobre uno. Yo no tengo que ser un esclavo del chocolate. Es rico el chocolate, pero no. No tengo que ser un esclavo, no tengo que ser un esclavo de mis vicios, no tengo que ser un esclavo de las necesidades de mi cuerpo. Ay, tengo hambre, no puedo hacer más nada. No, para, tranquilo, vas a comer cuando yo te dé. Mientras tanto, tenés que seguir haciendo lo que estás haciendo. Porque educar a nuestro cuerpo, a nuestra personalidad, es como educar a un niño. Si uno le da todos los gustos,
sale un niño malcriado. Si uno a su personalidad le da todos los gustos, uno es un malcriado. Claro, entonces uno no tiene dominio y está a las tientas de las situaciones. No, si tengo hambre no puedo hacer nada. Si tengo frío no puedo hacer nada. Si hace mucho calor no puedo salir porque me baja la presión. Entonces al final estoy esclavo de las circunstancias. Yo tengo que ser el que dirige las cosas a pesar de las circunstancias, a través de las circunstancias. Esta es la primera, templanza. La segunda, fortaleza. Como tiene dos facetas, valentía y resistencia. Como que una se hace afuera, valiente, tengo arrojo, y por otro lado, soy resistente. Esto es algo que falta muchísimo hoy en día. Fíjense lo común que es en general hoy en la sociedad la fragilidad psicológica, la susceptibilidad frente a todas las cosas. Entonces todo el mundo está como con las heridas abiertas y con cada cosa que sucede es un dolor, no sabes lo que me pasó. Entonces, bueno, tengo que tener un poco el cuero duro, ¿no? Las cosas que no me afecten tanto. O sea, ¿por qué me afecta tanto todo? No sé lo que me dijeron, que me dijo, que me miró, que me hizo, que no me llamó. Bueno, ¿qué ejercicio podemos hacer? Dice, este es bueno, dice, ejercitarnos exponiéndonos a situaciones incómodas, tanto física como psicológica. ¿Física qué es? Y esta es una recomendación literal. Hace frío, bueno, voy a estar un poquito de frío. O sea, no tengo que salir todo. Salgo un poco de frío, que me endurezco un poco. No sé, tengo un poco de sed. Ay, tengo sed. Bueno, voy a esperar un poco, que tenga un poco de sed el cuerpo. No le va a pasar nada, pero que se temple un poco, que se fortalezca. O sea, frente a una adversidad, dejarnos un poco, nosotros mismos exponernos a eso. Hoy voy a saltear el almuerzo, voy a saltear, pero tengo un hambre, no importa, aguante un poco, que se temple un poco en las vicisitudes. Fíjense, interesante esta palabra que usé del temple, ¿no? El temple es un tratamiento que se le hace a los materiales para endurecerlos. ¿Y cómo se hace? Se calienta muchísimo y luego se enfría de golpe. Se expone a un material, a un metal, a grandes exigencias, a un impacto fuerte, un shock. Y eso lo hace más fuerte. Lo mismo seguramente pase con nosotros. Al exponernos a circunstancias adversas, nos vamos fortaleciendo. Y como dice, físicas y psicológicas, es decir, no sé, me da miedo hablar en público, bueno, me propongo, hay que hablar en público, voy a hacerlo yo. Ay, no sé, es el miedo que tengo. Sí, pero ese exponerse a eso y ese esfuerzo por hacerlo es lo que me fortalece, porque la siguiente vez ya no voy a tener tanto miedo. Ay, no me animo a reclamarle, bueno, hacelo. O sea, exponernos a esas situaciones voluntariamente con una forma de ejercitarnos. Cuando uno va a ejercitar su cuerpo, ¿qué hace? Lo expone a una situación adversa, a una incomodidad. Tengo que levantar un peso y lo tengo que bajar. En el fondo volví a dejar en el mismo lugar que estaba. Lo que hice, o sea, no tiene utilidad lo que hice es exponerme a una situación adversa. Tuve que levantar un peso y eso me fortaleció los músculos. Si yo levanto un peso psicológico, me va a fortalecer la psiquis. Y por eso hasta el ejercicio físico también es recomendado, no una cuestión de hedonismo o de verse bien, que no está mal, pero sobre todo una cuestión de enfrentarse un poco a una adversidad. La prudencia, acá ya vamos levantando un poco vuelo y se va poniendo un poco más abstracto, más complejo también. Ellos decían prudencia, pero no significa lo mismo por lo cual entendemos nosotros prudencia hoy. Prudencia era más bien sabiduría, ¿sí? Discernimiento. Entonces, bueno, era esta capacidad de poder entender las cosas, de conocer y distinguir, porque el discernimiento es esto, es distinguir lo esencial de lo superfluo, lo importante de lo que no lo es. Algunos ejercicios para esto. Dice, tomar distancia de las cosas para poder juzgarlas con objetividad. Esto ya lo mencionamos antes y también es útil de esto, porque es, cuando yo estoy inmerso, soy totalmente subjetivo.
Entonces no puedo discernir las cosas con claridad, porque estoy abrumado por la situación. Cuando yo tomo distancia, puedo distinguir mejor. Inclusive recomendaban, por ejemplo, salir a caminar. Bueno, salgo a caminar porque tomo un poco de perspectiva. Me conecto con otras cosas y tomo perspectiva de mi pequeño mundo, porque veo la naturaleza, veo el cielo, veo el sol, veo las estrellas, veo los árboles, veo los coches. Bueno, acá hay muchas más cosas que mi pequeño problemita. Elegir siempre lo que promueve o lo que promueva el desarrollo de una cualidad interior por sobre el confort exterior. No es fácil, pero es interesante. ¿Va? Para charlarlo un rato. Pero en sí, ¿qué es? O sea, tratar siempre de elegir lo más interno. Siendo simple. Elegir siempre aquello que alimenta mi interior sobre aquello que alimenta mi exterior. ¿Qué prefiero? No sé, ¿plata o ser honrado? Me encontré plata. ¿Qué quiero? ¿Más plata o más honradez? Esto se da en cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Puse un ejemplo como muy claro. Pero siempre elegir por esto, elegir por lo esencial, por lo que me alimenta mi interior, lo que me alimenta como ser humano, lo que me hace ser más digno, mejor ser humano, por sobre lo que me hace estar más cómodo, más tranquilo. Cuando yo hablaba de estas cosas que dependen de uno o no, en algunos momentos los estoicos planteaban como un intermedio. Entonces decían, hay cosas que son preferibles o no preferibles. Entonces, obviamente, es preferible tener dinero que no tenerlo. El tema es a qué costo. Entonces, bueno, no hay costo. Y ellos lo que decían para clarificar esto es que uno puede cambiar las cosas que están en ese nivel, pero no con algo interior. Es decir, yo no puedo cambiar tener más dinero por desarrollar mi interior. O cambiar tener más dinero por tener más fama. O sea, cosas que están en ese nivel. Pero no las puedo nunca cambiar por lo otro. Vamos, una más, la última, la cuarta, ¿sí? Dijimos templanza, valentía, prudencia, y acá tenemos la justicia. Dice, armonizar las cosas, es una definición general, dice, armonizar las cosas hacia una finalidad trascendente. Porque la justicia tiene que tener su punto, tiene que tener una meta que sea lo superior. ¿Por qué esta es la última? Porque esta debe armonizar a todas las demás. ¿Para qué me sirve tener valentía si no tengo una meta verdadera superior? ¿Para qué tener templanza si eso no es en pos de desarrollar algo más interno? Porque todos estos ejercicios no son ejercicios para desarrollar la persona, o sea, mi cuerpo. Son ejercicios para desarrollar mi alma. Yo me expongo una dificultad física, pero no porque quiero hacer a mi cuerpo más fuerte. Tal vez me enferme si salí cuando hace frío. Yo lo que quiero fortalecer es mi alma. Eso es lo que quiero fortalecer. Y acá con ese planteo muy simple, dice, buscar una finalidad trascendente que le dé sentido a nuestra existencia. Esto es clave, porque esto es parte de ese buscar la excelencia. O sea, está por ahí. Porque todo lo demás, a veces, hoy en día caemos mucho con la apreciación de la filosofía en cortarle las alas. Entonces decimos, perfecto, los estoicos nos enseñan cómo hacer negocios, porque si vos sos más disciplinado y te bancás los problemas, qué sé yo, vas a sacar adelante tu pyme. O sea, no es que no es así. Lo que pasa es que es esto, le cortaron las alas, porque algo que tenía por finalidad volar, termina arrastrándose. O sea, la herramienta es la misma, porque cuando yo trabajo sobre mí mismo y yo me desarrollo interiormente, y esto es muy interesante, esto inexorablemente se tiene que reflejar también hacia afuera. Si no se refleja hacia afuera es porque no pasó nada, es mentira, no funcionó. Pero cuando yo solo me preocupo de generar algo hacia afuera, lo que estoy ejercitando son mis cualidades exteriores, pero no estoy alimentando mi interior, entonces estoy en el mismo lugar que antes. ¿Y qué sucede? No voy a alcanzar esta eudaimonía, porque esta eudaimonía requiere alimentar mi interior, porque nace de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y bueno, vamos cerrando. Una frase
poco con esta, en general sobre Arete, dice, la felicidad de los que quieren ser populares depende de los demás. La felicidad de los que buscan placer fluctúa con el humor que está fuera de su control. Sin embargo, la felicidad de los sabios viene de sus actos. Cuando uno actúa en coherencia, lo que pensé, lo que dije, lo que sentí, lo que hice, ahí me siento bien, me siento pleno, me siento yo. Siento que no me dejé avasallar por las circunstancias, por las influencias, por los impulsos. Pude ser yo. Y eso me acerca un poco más de ese estado de satisfacción interior. Lo vivo un poquito en ese momento. Es algo mucho más interno, mucho más profundo y también más duradero. ¿Qué es lo que tiene de maravilloso la filosofía en general y todo esto en particular? Que uno no es un tema de fe, si creo o no creo en esto, no, es un tema de vivencia. Hay que probarlo. Tengo que probarlo y ver qué pasó. Si ustedes se van de acá y dicen, no, la charla no sabés qué buena que estuvo, pero esto no generó ningún cambio en su vida, ninguna gana de vivirlo, nada, no sirvió de nada. Por eso hacemos los cursos de filosofía, porque es algo permanente, un trabajo continuo de profundización, de análisis, de vivencia. Por eso nuestra Acrópolis funciona íntegramente por voluntariado, porque es nuestra puesta en práctica, es nuestro gimnasio para ejercitar nuestras virtudes, nuestros valores. Ese es el sentido. Hay una acción exterior, pero fundamentalmente hay un ejercicio de uno mismo. Por eso, si bien hace un tiempo se puso muy de moda el estoicismo, porque tiene muy buenas enseñanzas, está en nuestros programas de estudio desde 1957, porque es una herramienta que vivimos para transformarnos y que en la medida que lo ponemos en práctica, vamos verificando sus resultados. Y esto es lo que cada uno tiene que hacer. Ahí el plus, una cosita más fuera de escena, una idea extraordinaria. Es esta idea que para ellos era algo, pero muy profundo, muy importante, que era buscar el bien común por sobre el bien individual. Esta era una ley de vida, esta frase de Marco Aurelio que decía, lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja, pero no siempre lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena. Era una máxima de vida, entonces cada cosa que ellos hacían lo veían desde esta óptica. Esto es bueno para todos, si es bueno para todos es bueno, es bueno. Si no es bueno para todos, no es bueno. No sé si es bueno para mí o no. Si no es para todos, no es bueno. Y esto lo llevaba a esta idea amplia, porque esto deviene, si rebobinamos, de esta idea de unidad, de que hay un destino común hacia todos, de esa ley de finalidad. Todos estamos marchando juntos hacia nuestra perfección, juntos. Vamos en el mismo barco. Si no remamos juntos, no vamos a llegar. No sirve de nada. Yo no me puedo tirar y nadar por adelante, porque estamos yendo juntos. Entonces, ¿qué mejor que colaborar con el de al lado para que también se fortalezca y pueda remar un poco? ¿Qué más importante que ayudar al otro si entendemos que estamos todos juntos en esta aventura maravillosa que es la vida? Y esto es una visión que nos cambia nuestra perspectiva. Dejamos de ver a los otros como una competencia, como agresores, como cosas, y lo vemos como compañeros de este viaje. Compañeros con los cuales podemos tener la decisión, la elección de hacernos nuestros colaboradores, de colaborar con ellos, de ir juntos. No nos vamos a llevar bien con todos, pero no nos tenemos que oponer por eso. Vamos a tener mayores o menores afinidades, pero entendemos que vamos todos juntos, colaborando, dentro de lo que se puede, colaborando. Esto, en Acrópolis tiene un primer principio que es justamente hablar de la fraternidad, inspirado en esto, que es un principio que han tenido todas las escuelas de filosofía en la historia, porque justamente no se puede pensar en el desarrollo del ser humano si no lo pensamos todos juntos, porque estas cualidades que desarrollan mi excelencia como seres humanos, todas involucran a los demás. Todas buscan el bien de todos. Yo no puedo ser valiente solo para mí. Si soy valiente, voy a ser valiente siempre, cuando cualquiera esté en una situación incómoda y yo tenga que ayudarlo. Si soy generoso, tengo que ser generoso con los demás. Es decir, todas las cualidades esenciales del ser humano, los valores más internos,
implican la colaboración con el otro. Y cierro con esto que me gusta mucho, una frase de Zenón, el fundador del estoicismo, que dijo esto. Dice, tuve un viaje muy próspero gracias a sufrir un naufragio. Maravilloso porque sintetiza todo. Le tocó pasar por una situación supuestamente muy difícil, pero gracias a eso fue quien fue. Gracias a eso pudo transmitir sus ideas, pudo pensarlas y vivirlas y transmitirlas. Gracias al naufragio Zenón, nosotros estamos hoy charlando de esto y nos estamos llevando una herramienta que nos puede cambiar algo en nuestra vida. Entonces fíjense cómo las cosas son subjetivas. ¿Es bueno o malo un naufragio? El de Zenón fue buenísimo. Bueno, espero que se lleven algunas enseñanzas, un poco de inspiración, un poco de ganas para poner esto en práctica y transformarse. Los invito a los cursos de filosofía porque estoy convencido de que son extraordinarios y que profundizan todos estos temas y que nos ayudan a vivirlos con continuidad. Bueno, les agradezco muchísimo por haber venido y les deseo un buen regreso a sus hogares. Hasta luego.